Bueno, buenos días. Vamos a empezar ahora el tema de los subespacios vectoriales. Eh, Seguimos en la tercera unidad de la clase de matemáticas 211, vectores y matrices. Definamos qué es un subespacio vectorial. Entonces se nos da un subconjunto H no vacío y H es un subconjunto de un espacio vectorial ya dado. Y queremos saber si H por sí mismo representa un espacio vectorial. Bueno, entonces H en sí es en sí un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en V. Entonces se dice que H es un subespacio vectorial. Bien, entonces tenemos un espacio V grande, espacio vectorial, y nos damos un subconjunto de ese subespacio, de ese espacio vectorial. Entonces, si ese subconjunto cumple con estas dos propiedades, bueno, en realidad son tres, según la guía metodológica de la clase, hay una tercera propiedad que es la del cero, ya vamos a revisar eso. Si ese subespacio H, subconjunto, perdón, H, no vacío, de un espacio vectorial V es un subespacio, debe de cumplir estas dos reglas, ¿verdad? Vamos a tomar un vector de el subespacio, dos vectores, perdón, de subespacio. Entonces, su operación suma debe de pertenecer a H mismo. Y vamos a tomar un vector H, un vector X, y la multiplicación por el escalar debe de pertenecer a H mismo. Entonces, estas dos propiedades solo son los axiomas de cerradura que se cumplen para el espacio de vectorial, entonces debe de cumplirse para el subconjunto. Tenemos que probar que estos dos axiomas se cumplen para el subconjunto H que se está dando. Si de ser cierto, entonces H diríamos que es un subespacio vectorial. Aparte de eso, hay un tercer axioma que dice que el vector 0 debe de pertenecer a H. Voy a corregir acá. Debe de pertenecer a H. O sea, 0 debe de estar también en el subconjunto. Una forma de ilustrar esto es que nosotros podemos tener un conjunto. Voy a hacer aquí un dibujito. Vamos a hacer un dibujito medio raro ahí. Miren. Nosotros podemos tener un conjunto H grande. A este le llamaremos, esto es algo así como diagramas de conjunto, de Venn. Este es el conjunto grande V, ¿de acuerdo? Entonces, adentro de acá vamos a tener un subconjunto H, ¿verdad? Un subconjunto H. Entonces, nosotros queremos probar de que H es un subespacio vectorial por sí mismo. Entonces, aquí adentro debe de estar el vector 0, ¿de acuerdo? Aquí adentro debe estar el vector 0. De no estarlo, ¿verdad? Entonces ya no es un subespacio, ya no sería un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Y aparte, cualquier X y Y que tomemos de aquí adentro, ¿verdad? Su operación debe de estar allí. Vamos a tomar un X y Y, entonces esa suma debe de cumplir las propiedades del subespacio vectorial. Y lo mismo el alfa por X. ¿De el alfa por X deben de estar adentro del subespacio, del subconjunto. Si probamos esto, entonces diremos que H es un subespacio vectorial de V, afirmando que V ya es un espacio vectorial. No podemos encontrar subespacios vectoriales de conjuntos más grandes que no son espacios vectoriales. Eso no tiene sentido. Entonces, V por definición, por hipótesis, debe de ser un espacio vectorial. Bueno, vamos a ver los ejemplos básicos con planos. Vamos a trabajar ahorita con planos y rectas, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos, por la teoría nos explica, de que los puntos en R3 son espacios vectoriales. Eso es una demostración clásica. Por favor, le queda a usted como estudio probar de que los puntos en R3 son espacios vectoriales. Entonces vamos a tomar un subconjunto de ese espacio vectorial. En este caso son los puntos que satisfacen este plano. ¿De acuerdo? Este plano de acá. Vamos a probar de que este subconjunto es un espacio vectorial. Entonces démonos dos puntos. Démonos dos puntos en el espacio vectorial. Llamemos el punto P igual a
X, X, Y, Z. Y démonos un punto Q, Q mayúscula, igual a X prima, Y prima y Z prima, ¿verdad? Entonces, ¿será que estos dos puntos, será que P más Q, vamos a probar el primer axioma, será que P más Q está en R3? Perdón, en H, estará en H, o sea, si yo tomo dos puntos, ¿será que los planos, ¿verdad? Los planos en sí están en el subconjunto. Bueno, el primer plano, mire, vamos a tomar ¿verdad? Para el punto P, para un punto P, perdón, no es para el punto, los puntos, ¿verdad? Es una generalización, son los puntos. Miren, voy a hacer un pequeño despeje aquí. Esto sería menos Z más X. Obsérvese que este plano pasa por el origen, puesto que 0,0, X para 0 para X, 0 para Y y 0 para Z, está en el origen, pasa por el origen. Entonces, y lo mismo con el otro plano, ¿verdad? Si tomo para el otro conjunto de puntos, ¿de acuerdo? X', aquí no voy a copiar esto. Es una característica, ¿verdad? Que pasan por el origen, pero ya vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, miren, también para el otro punto, prima, Z', ¿verdad? Para ambos conjuntos, ¿verdad? Para ambos conjuntos se cumple esta hipótesis, ¿verdad? ¿De acuerdo? Se debe de cumplir esto. Para este conjunto de puntos se cumple esto. Y para el X, Y, Z' también. Entonces, ¿será que la suma de ellos, si tomamos la suma de ellos, bueno, en este punto voy a corregir algo. Aquí nos estamos preguntándonos, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces vamos a plantear la suma, no de los puntos, sino que de los planos. Yo quiero saber si al sumar esos planos, para cualquier punto X, P y Q, se cumple la propiedad de cerradura. Entonces voy a plantear la suma así. ¿Sí ven? P más Q, aquí, voy a unir acá. P más Q, vamos a decir que es, se puede escribir de la siguiente forma, como X más X', coma, Y más Y', coma, Z más Z'. Aquí lo que estoy planteando yo es el conjunto de puntos suma. ¿De acuerdo? El conjunto de puntos suma. Estos puntos están en R3 y son la suma de otros dos puntos arbitrarios. Bien, entonces, bueno, aquí se me puso llaves. Voy a borrar aquí. Aquí, punto. Oye, entonces, bueno, solo aquí vamos a sustituir, bueno, cualquiera de los dos, da lo mismo, porque voy a sustituir la suma. Ejemplo, aquí sería Y más Y', más Y', ¿de acuerdo? Aquí sería menos Z, Z más Z', y aquí más X más X'. Entonces, y esto en realidad es cierto, ¿verdad? Esto cumple de que esto debe de cumplir, la suma debe de cumplir la propiedad de que esto es igual a cero, puesto que estos planos pasan por el origen. Entonces vamos a hacer un poquito de álgebra acá. Vamos a hacer un poquito de álgebra, vamos a multiplicar. Nos quedaría 2y más 2y' menos z menos z' más x'. Y si agrupamos, perdón, aquí es y, no y'. Y si lo agrupamos por x y y, nos quedaría 2x menos z, ahí andan las tortillas, más x, cerveza, más 2y' menos z' más x', y aquí está.
igual a 0. Entonces, obsérvese que sí cumple la propiedad de suma, porque todo esto de aquí, nosotros ya sabemos que es 0. Todo esto de acá es 0. Y todo esto de aquí también es 0. ¿De acuerdo? Entonces, la suma, el conjunto de puntos suma, ¿de acuerdo? Esos puntos, al sumarlos, también cumplen con la propiedad de cerradura para ese plano. Entonces, esto me queda 0 igual a 0. 0 más 0 igual a 0. Entonces, sí podemos afirmar, esto sí lo podemos afirmar, que P más Q, por lo tanto, por lo que P más Q sí pertenece a H. Pertenece al subconjunto de planos de esta forma. Bueno, por el escalar, vamos a ver la segunda propiedad. Esta es la primera, ¿verdad? Vamos a poner aquí la primera. Aquí es la primera axioma. Voy a usar un 1. Ahora vamos a probar el segundo axioma, que dice que alfa, por un vector, bueno, en todo caso un punto, ¿verdad? Yo lo estoy llamando puntos, pero en realidad son vectores. Alfa por P también tiene que pertenecer a H. Y bueno, y esto es bien sencillo de probar, ¿verdad? Porque tomamos cualquier punto, vamos a tomar un punto cualquiera, ¿verdad? Sea P de la siguiente forma. Entonces, como P está en el espacio vectorial, en este subconjunto, tiene que cumplirse este plano, tiene que cumplirse que satisface este plano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el plano todavía no lo ocupo, entonces alfa por P, ¿de acuerdo? Alfa por P va a ser igual a alfa X, alfa Y, alfa Z, ¿sí? Alfa X, coma, alfa Y, coma, alfa Z. Entonces, si esto lo sustituyo, si sustituimos esto en la forma en el plano, a ver, y veremos si todo esto es igual a 0, o sea, debe de satisfacer la condición del plano, ser igual de que la operación 2x menos z más 2y menos z más x es 0. Y si es cierto, ¿verdad? Si sustituyo acá, si sustituimos aquí, x por 2y por alfa z, entonces voy a usar paréntesis acá. Es cierto, ¿verdad? Porque podemos factorizar el alfa, ¿verdad? Podemos factorizar el alfa, ¿de acuerdo? No podemos factorizar el alfa y nos quedaría aquí 2y menos z más x igual a 0. Y con seguridad esto es alfa por 0, que es igual a 0. Entonces el axioma de la cerradura para el escalar se cumple, ¿verdad? Se cumple. 0 es igual a 0. ¿Verdad? 0 es igual a 0. Por lo que decimos, afirmamos que, por lo que alfa P pertenece al subconjunto H. Bueno, el tercer axioma del 0 es trivial, ¿verdad? El tercero es trivial, sabemos, 3, vamos a poner aquí, sabemos que el plano pasa por el origen. Sí, porque 0,0,0 satisface este plano. ¿De acuerdo? Satisface este plano. ¿Sí? Pasa por lo que 0 pertenece, bueno, no 0, el vector 0, mírenme, lo voy a poner de esta manera. Bueno, el vector, que aquí en estos casos son puntos, ¿verdad? El punto, o vector, llamémosle 0,0,0, ¿verdad? Está en H. Entonces, concluimos que, por lo tanto, H es un subespacio vectorial ¿de quién? Veamos, del espacio vectorial, de R3, ¿de acuerdo? De R3, que afirmamos que es un espacio vectorial. Entonces, H es un subespacio vectorial de R3.
Bueno, vamos a hacer una recapitulación aquí. Ahí está, probamos el primer axioma, la suma de dos planos desde los conjuntos de puntos en estos dos planos también pasa por el origen, o sea que su suma es 0. El alfa por el escalar alfa por P también satisface el plano, en el plano que es igual a 0, y el vector 0 está adentro, ¿verdad? O el punto 0 en este caso está dentro de H, por lo tanto, H es un subespacio de R3. Bueno, miren, de por sí podemos generalizar esta demostración, ¿de acuerdo? Miren que podemos hablar para un plano en general, alfa X más alfa Y más alfa Z. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 escalares. Esto es un plano en general, ¿verdad? Estos son el conjunto de puntos en R3 tales que están contenidos en un plano que pasa por el origen. Entonces esta demostración es muy similar a la anterior. Es muy similar. Vamos a darnos otra vez 2 puntos. Voy a copiar aquí. Vamos a darnos 2 puntos, X, Y, Z, que pertenezcan, que estén en R3, ¿verdad? Que estén en R3. Entonces la suma de ellos va a tener la misma forma. Aquí, donde los veíamos aquí. La suma de ellos va a tener esta misma forma, ¿bien? ¿De acuerdo? El vector suma. Pero ¿será que ese vector suma satisface este plano? ¿Satisface este plano? Sí, sí lo es, porque si sustituimos, obsérvese, si sustituimos la operación suma, X más Y más Y prima, y Z más Z prima, obsérvese de que sí lo satisface. Permítame, aquí, acá y aquí. Y ahí. Sí, porque si volvemos a hacer las operaciones básicas aquí, la aritmética, vamos a llegar a esta forma. Miren, vamos a llegar a alfa 1, X más alfa 2, Y más alfa 3 más alfa 3 Z. Ups, aquí. Z. Entonces, esto lo voy a poner en un paréntesis. Esta Z me quedó mal acá. Z aquí. Cerramos acá. Más este mismo, solo que con Y prima, X prima y Z prima. 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 Entonces, si hacemos el álgebra aquí y los agrupamos, obsérvese que llegamos a lo mismo. Como cada uno de estos está en H, se cumple de que esto es igual a 0. Entonces, la suma es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar que 0 más 0 es igual a 0. Y ahí está. Ya probamos la propiedad suma. Entonces, la suma de dos puntos, de esos conjuntos, perdón, ¿sí? Está en H. Con el alfa, la misma situación. Vamos a probar el alfa. El segundo axioma para este subconjunto de H, ¿verdad? Entonces, alfa por P sería... Vamos a tomar bueno, este alfa lo voy a cambiar a beta, fíjense, para no confundirlo con los alfas aquí del plano. Llamémosle beta, ¿verdad? Con beta escalar. Con beta escalar. Aquí vamos a hacerlo. Vaya. Con beta escalar. ¿De acuerdo? Es solo para diferenciarlo del alfa. De los alfas, perdón. Entonces, beta por P, ya sabemos que va a tener la siguiente forma, ¿verdad? Beta por P va a ser igual a beta X, beta Y, beta Z. Entonces, ¿será que satisface? El conjunto de puntos de esta forma satisface en este plano. Y sí lo va a satisfacer, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a copiar acá. Porque yo voy a sustituir
beta X, solo voy a colocar el beta aquí, beta X, beta Y, beta Z, voy a usar paréntesis acá. Los paréntesis, aquí están los paréntesis. 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 Ahí está. Entonces, bueno, llegamos a lo mismo de la prueba anterior. Solo factorizamos el beta. Factorizamos el beta. Acá. Y nos queda este mismo plano. ¿De acuerdo? Nos quedaría este mismo plano. Y ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, es igual a 0, ¿verdad? Entonces, como todo esto, ya sabemos que es igual a 0, entonces se cumple la propiedad, ¿verdad? Aquí adentro. Ahí está. Entonces nos queda aquí beta por 0 igual a 0, por lo tanto que 0 es igual a 0 y se cumple la acción. Cabal. Entonces, esta es una generalización de un plano que pasa por el origen. Podemos concluir que los planos que pasan por el origen son subespacios vectoriales en R3. Aquí lo tengo anotado. En conclusión, son subespacios propios de R3 todas las rectas, esto ya lo vamos a probar, o planos que pasan por el origen del sistema de coordenadas. Entonces, como R3 es un espacio vectorial, todos los planos que pasan por el origen son subespacios vectoriales de R3. Bueno, aquí dice lo de las rectas. Entonces vamos al ejemplo 4. ¿Será que la recta, esta recta que está aquí, miren, el conjunto de X, Y, Z, tal es que X es igual a T más 1, Y es igual a 2 más T, 2T y Z es igual a 2 menos T? ¿Será un subespacio vectorial de R3? Bueno, hagamos algo. Probemos de que el 0 está ahí adentro. De que esta recta pasa por el origen. Y esto no es cierto. Esta recta no pasa por el origen. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar un valor T, que al sustituir aquí 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar un solo valor T. A eso quiero llegar. Vamos a ver. Planteémoslo. Esta recta pasa por el origen. Otra forma de decirlo es 0 está en el subconjunto H. Bueno, no está. No está. Porque sustituyamos 0 aquí, en cada una de estas ecuaciones, sustituyamos 0 para X, 0 para y 0 para Z. Obsérvese que vamos a encontrar, no encontraremos un parámetro T, de tal manera que la recta, que satisfaga. Perdón, de tal manera que la recta pasa por el origen. ¿Sí? No hallaría, aquí tendríamos un T menos 1, T0 y T positivo 2. Y no es cierto, ¿verdad? Recuerden de que las rectas paramétricas, para un valor T, obtenemos un único punto. Entonces, si esta recta pasara por el origen, encontraríamos un valor T. ¿De acuerdo? Encontraríamos el valor T. Bueno, no encontramos un parámetro T de tal manera que pasa por el origen, por lo tanto, H no es un subconjunto, un subespacio vectorial. H no es un subespacio vectorial de R3. ¿Sí? Porque no pasa por el origen esta recta. Bueno, solo les dejo como práctica aquí esta extensión del ejemplo, este es el ejemplo 3, perdón, que tengo mal escrito. Este es el 3. Por ejemplo, aquí, otro ejemplo, que no lo voy a resolver, solo les queda a ustedes probarlo, pero sí, este caso sí va a ser, ¿será que esta recta
¿Pasa por el origen? Sí. Sí pasa por el origen. Miren, para t igual a 0. Aquí está malo. Para t igual a 0, x, y y z valen 0. Entonces, esta recta sí pasa por el origen. Entonces, pueden probar que es un subespacio vectorial de R3. Probar que es subespacio de R3. Subespacio vectorial, ¿verdad? Bueno. Y terminamos con este ejemplo, el ejemplo número 4. Vamos a probar si este plano es un subespacio vectorial de R3. De antemano no lo es, ¿verdad? Obsérvese que es 0. Aquí lo voy a colocar, ¿verdad? 0,0,0 no pertenece al subconjunto, al plano. No, aquí lo voy a poner. No está en H. ¿Sí? Si yo sustituyo 0, 0, 0 en el plano, no, me va a quedar que 0 es igual a 1. Entonces, de entrada, no cumple con el primer axioma. ¿De acuerdo? No cumple con el primer axioma. Entonces, no representa un subespacio vectorial. Pueden probar los otros dos axiomas, ¿de acuerdo?